El capítulo 3 del Génesis termina con Adán y Eva irremediablemente fuera del paraíso que Dios había querido para ellos. Pausemos y leamos los versos 22 al 24. Adán y Eva ahora son como Dios. La serpiente tenía razón. El sueño de Eva se hizo realidad. El hombre es ahora un ser emancipado del Creador, y lo peor de todo es que es plenamente consciente de ello. De todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, Adán y Eva eran los únicos que podían escoger semejante emancipación. Habían experimentado el control sobre lo bueno y lo malo. Irremediablemente, de aquí en adelante, soñarían con la posibilidad de ser como Dios. En estas condiciones el ser humano no podía comer del árbol de la vida. 2 querubines y una espada encendida que se revuelve por todos lados impiden efectivamente el acceso al codiciado árbol. Pero el ser humano queda obsesionado con la vida. El poder, la riqueza, la sexualidad, la grandeza y todo lo que pueda asociarse con la prolongación o el placer de la vida se nos convierte fácilmente en una obsesión. De hecho, varios pueblos antiguos contaron fascinantes relatos mitológicos relacionados con la piedra filosofal, el elixir de la vida, la fuente de la eterna juventud y la ambrosía. Nuestra sofisticada mentalidad moderna reconoce que todo aquello son cuentos legendarios, provenientes de culturas precientíficas. Sin embargo, toda promesa de vida, placer o poder nos parece fascinante. Constantemente inventamos cosas para ser más felices o más productivos. Nos emocionan las promesas de longevidad que nos ofrecen la ingeniería genética, o la posibilidad de convertirnos en organismos cibernéticos. Sin embargo, el Génesis nos recuerda que vivimos definitivamente fuera del paraíso. Veamos, pues, qué pasó después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Leamos Génesis capítulo 4 versos 1 al 15. Aquí tenemos a Adán y Eva viviendo su vida fuera del paraíso, separados de su Creador y del árbol de la vida. Empiezan una familia, pero su nueva vida se caracteriza por la ambigüedad y la propensión al mal. Al nacer Caín, Eva dijo: «He tenido un hombre gracias al Señor». Tal vez con esta expresión ella ya deja entrever un sistema familiar y social que privilegia al hombre. Sin embargo, no se dice nada de su reacción cuando nació Abel. Quizás podemos intuir en este detalle una cierta preferencia de la madre por su primer hijo. De todos modos, sean cuales fueran las circunstancias al nacer estos dos niños, a medida que la historia se desenvuelve, aparece con claridad el fermento de la maldad que culmina en un desenlace fatal. Caín ofreció una ofrenda que a Dios no le gustó. Génesis 4 no nos dice qué fue exactamente lo que a Dios le disgustó. Pero evidentemente Caín hizo algo malo al presentar su ofrenda. La historia tampoco nos dice cómo fue que Dios demostró su desaprobación por la ofrenda de Caín y su agrado por la de Abel. Pero el caso fue que Caín se dio cuenta claramente de que su ofrenda había sido rechazada. Esta no es una historia aislada con sus propios pormenores y detalles. Aparece inmediatamente después del relato de la caída de Adán y Eva y su expulsión del paraíso. El autor del Génesis evidentemente hace un seguimiento de las consecuencias de la decisión que los primeros seres humanos habían tomado y nos ofrece un preludio de lo que seguirá a continuación. Aparecen definidos 2 tipos de personas que protagonizarán de ahí en adelante las historias que se cuentan en el resto de la Biblia. Así lo entendió el apóstol Juan muchos años después. Leamos primera de Juan capítulo 3 versos 11 al 12. ¿Los actos de Caín eran malos? ¿Los de Abel, justos? Eran 2 hermanos que a pesar de que crecieron juntos en la misma familia resultaron ser totalmente opuestos. Caín tuvo la oportunidad de ver el comportamiento justo de su hermano y enmendar su error, pero persistió en la maldad y terminó arrastrado junto con su familia por un torbellino de violencia. Abel, por su parte, se mantuvo fiel a Dios, aunque esto le acarreó el odio de su hermano y lo llevó a una muerte prematura. Ya en el Nuevo Testamento el escritor de los Hebreos nos dice que lo que realmente distinguió a Abel de Caín fue su fe. Leamos Hebreos capítulo 11 verso 4. Esta declaración en Hebreos es muy interesante. El escritor propone una lista de personajes que en diversos tiempos y circunstancias protagonizaron en la antigüedad las historias de la fe. Lo que en Hebreos se entiende por fe queda claramente definido en el verso 1 de nuestro capítulo. Dice:
Fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Esto significa que mientras fuera del paraíso el hombre alejado de Dios está condenado a tropezar, imaginar, dudar, y suponer cosas, guiado por la tenue luz de sus sentidos y de su razón. El creyente, iluminado por la fe, percibe la existencia invisible de Dios y su cercanía. Caín optó por servir a su propio Dios a su manera. Se inventó su propia religión a conveniencia propia y a su gusto. Abel, en cambio, a pesar de estar propenso a cometer errores, y de vivir lejos del paraíso, vivió de cara a la existencia real del Dios verdadero. En el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos leemos: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. La fe implica también una esperanza firme en un porvenir mejor venido de Dios. Mientras el horizonte de Caín es el mundo caído en el que vive, el de Abel son las inagotables posibilidades de un Dios poderoso y amante. Caín quiere un Dios que se acomode a sus expectativas, pero Abel quiere acomodarse a las expectativas de Dios. Caín usaba su religión para disfrutar y potenciar su vida en el mundo, mientras Abel usaba el producto de su trabajo para disfrutar a Dios y potenciar su esperanza en el premio que Él da a quienes le buscan. Caín aspira a ser grande. Quiere ser centro. Codicia el reconocimiento y el aplauso. Es importante para él que Dios acepte su ofrenda, pero solo para poder estar seguro de sí mismo y sentir que puede alcanzar sus metas personales. Abel, por el contrario, asume totalmente su lugar de criatura. A pesar de la maldad que opaca el mundo en que vive, cree que Dios existe y confía en él. No pierde de vista el paraíso, pero tampoco busca entrar en él por la fuerza. Espera en Dios y se alegra de servirle y tener comunión con él. En pocas palabras, Abel tiene fe y Caín no. Eran dos hermanos totalmente distintos. Representan dos formas de vivir opuestas. Fuera del paraíso, en aquellos primeros días en los que Adán y Eva quedaron aislados del árbol de la vida, la bondad y la delicia de la convivencia fraternal se vieron perniciosa y persistentemente empañadas por los celos, la envidia, el orgullo, y la codicia. Los hermanos progresivamente se distanciaron el uno del otro y finalmente Caín asesinó traicioneramente a Abel. El camino de Abel era el correcto. Toda su vida fue una luz permanente para Caín. Él hubiera podido ser feliz y participar de las promesas de Dios si hubiera aprendido de Abel. Pero en vez de ello se enojó y se entristeció. Dios, queriendo salvarlo, le dijo: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte, te quiere dominar pero tú debes dominarlo a él. Pero evidentemente Caín no hizo nada para dominar su maldad. Esta terminó dominándolo a él y arruinándole la vida. Caín no tenía fe, y no pudo, o no quiso aceptar el hecho de que la vida plena es un regalo de Dios, y que fuera del paraíso solo la podemos recibir en esperanza. Desde su postura como impostor de Dios no tenía ni la humildad ni la paciencia para esperar y recibir. Al contrario, quiso arrebatarle violentamente a la vida grandeza y plenitud derramando la sangre de su hermano. Se levantó como dueño de la vida ignorando osadamente que ésta le pertenece a Dios. Su fatal momento de grandeza fue cuando alzó su brazo para quitarle la vida a su hermano. Después, bajo la maldición de su maldad, hizo su propia vida. Tuvo hijos e hijas y se empeñó en construir una ciudad. Hasta ahí llegaba el límite de su visión. No podía vislumbrar una ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Su nieto, Lamec, se llevó 2 mujeres. Génesis capítulo 4 verso 19 y se volvió peleador y violento. De muchas maneras la historia de Caín y Abel se repite muchas veces y en muchas partes todos los días. La humanidad está dividida entre los hijos de Dios y los hijos del malo. Los que creen, y los que no. La lucha entre estas dos facciones alcanzó su clímax en la muerte de Jesús. En aquel entonces, una turba enloquecida arremetió contra el inocente Hijo de Dios, ebrios de poder y enardecidos. Pensaron que podían arrebatarle la vida. Quisieron una vez más profanar el árbol sagrado, sin darse cuenta de que lo protegen invisiblemente los querubines y la espada encendida que se revuelve por todos lados. Jesús era la luz que iluminaba el camino hacia la restauración del paraíso, pero los hijos del malo, como Caín,
Habían sido cegados por sus La pasiones. sangre de Abel se derramó sobre la tierra y se convirtió en un signo que pregona la necesidad de justicia. Según Génesis capítulo 4 verso 10, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Pero Hebreos capítulo 11 verso 24 dice que Jesús es mediador de una alianza nueva, cuya sangre, rociada sobre nosotros, clama con más elocuencia que la de Abel. Abel murió injustamente a manos de su hermano. Jesús de la misma manera, fue asesinado sin causa por sus hermanos humanos. Su sangre derramada en la cruz es un poderoso testimonio de la justicia venidera, pues él resucitó al tercer día. La luz que brilló en Abel para Caín en el amanecer de la humanidad, brilló con resplandor de mediodía en la cruz de Jesús. La cruz ensangrentada se convirtió en árbol de vida, accesible a todos por medio de la fe. Allí el ser humano puede reconciliarse con Dios y recobrar su destino eterno.